Hola, mi nombre es Carlos Giraldo y hoy les voy a hablar sobre las colonias de hormigas desde el punto de vista de los sistemas complejos. El concepto principal de la asignatura Transformaciones Energéticas en el tercer trimestre fue el concepto de sistema complejo. A continuación, haciendo uso de las competencias desarrolladas en el ciclo conceptual, haré un mentefacto de sistema complejo para definirlo mejor. Los sistemas complejos pertenecen a la clase sistema, al igual que sistema simple. El sistema complejo se define por varias características. 1. Tener elementos con muchas relaciones entre sí. De esta característica, lo más importante son las relaciones que se establecen entre partes. Los sistemas simples pueden estar compuestos de muchos elementos, pero con pocas interacciones entre sí. Los sistemas complejos muestran propiedades emergentes, es decir, que muestran propiedades del sistema que no se pueden encontrar en las partes que lo componen. 3. Los sistemas complejos se autoorganizan, ya que estos se adaptan a su entorno sin necesidad de que algún agente externo los organice. 4. Cuando estudiamos los sistemas complejos, es difícil predecir la evolución de los mismos. Los sistemas complejos se pueden dividir según el campo de estudio predominante por el que nos acercamos a ellos. Digo predominante porque nosotros podemos estudiar un sistema complejo aproximándonos desde distintos campos de estudios y así llegar a una conclusión más compleja. Así podemos encontrar sistemas complejos naturales, a los que nos aproximamos a partir de las ciencias naturales, y sistemas complejos sociales, los cuales estudiamos a partir de las ciencias sociales. Los sistemas complejos también se pueden dividir según si intercambian materia con el entorno. Así, los subtipos serían cerrados y abiertos. Los cerrados intercambian energía, pero no materia, mientras que los abiertos intercambian ambas. Un ejemplo de sistema complejo cerrado es el computador, ya que este intercambia energía e información, y un ejemplo de sistema abierto es el del ser humano. El sistema complejo que elegí para profundizar es el de una colonia de hormigas, ya que me interesó saber cómo éstas llegan a interactuar con señales simples. Lo primero que voy a hacer es explicar por qué una colonia de hormigas puede ser concebida como un sistema complejo, intentando encontrar las características esenciales de los sistemas complejos en la colonia de hormigas. Una colonia de hormigas está formada por muchos elementos que establecen muchas relaciones entre sí. Los elementos que conforman a la colonia de hormigas son las hormigas, que, a su vez, son sistemas complejos también, como cualquier otro ser vivo. Para profundizar en los elementos que conforman el sistema de la colonia de hormigas, explicaremos mejor el concepto de hormiga. Las hormigas son insectos comunes, pero presentan algunas características únicas. En el mundo se conocen más de 12.000 especies de hormiga. Predominan especialmente en los bosques tropicales, donde en determinados lugares pueden suponer hasta la mitad de la población de insectos. Las hormigas son unos insectos hipersociales, que suelen vivir en comunidades organizadas bajo tierra, en túmulos a nivel del suelo o en árboles. Algunas especies, como la hormiga soldado, desafían a la norma y no tienen hogares permanentes. Las hormigas se constituyen como sistema complejo, al igual que todos los seres vivos, pues, además de ser adaptativos, muestran la característica emergente más difícil de explicar, la vida. En el caso de la colonia de hormigas, se establecen muchas relaciones entre sus elementos, pues las hormigas se relacionan entre sí por medio de sus antenas para determinar las tareas que se están haciendo, para identificarse entre ellas y para tomar decisiones. La característica de emergencia de los sistemas complejos también se encuentra en la colonia de hormigas. Vemos conductas emergentes en este sistema cuando los agentes individuales del sistema prestan atención a sus vecinos inmediatos y no esperan órdenes de arriba. Piensan localmente y actúan localmente, pero su acción colectiva produce comportamiento global. Tomemos la relación entre el abastecimiento de la comida y el tamaño de la colonia. Las colonias de hormigas granívoras regulan permanentemente el número de hormigas que buscan comida, basándose en una cantidad de variables: el tamaño total de la colonia y por lo tanto las bocas que alimentar, la cantidad de comida almacenada en el hormiguero, la cantidad de comida disponible en los alrededores, incluso la presencia de otras colonias en las zonas vecinas. Ninguna hormiga individual puede estimar alguna de estas variables por sí sola.
Las colonias de hormigas también presentan las propiedades de autoorganización. Una colonia de hormigas está compuesta por trabajadoras estériles, las que se ven andando por ahí. Estas se dividen en tareas de soldado, las cuales están encargadas de cuidar a la reina para que su colonia sobreviva, y las de recolectoras, que son las que se encargan de conseguir el alimento. Las colonias también están compuestas por una o más hembras reproductoras que solo ponen los huevos. Estas últimas no dan instrucciones, aunque se les llama reinas. Ellas no le dicen a nadie qué hacer, ya que en una colonia de hormigas no hay nadie al mando y todos los sistemas como estos, sin control central, se controlan a través de interacciones simples. Las hormigas, como todos los seres vivos, tienen un aumento de su entropía, pero al interactuar con el entorno de la colonia de hormigas, esta entropía se ve regulada, surgiendo así un sistema negoentrotópico. Por ejemplo, las hormigas reina, que no consiguen alimento por su cuenta, si fueran abandonadas, seguirían un proceso de aumento de entropía. Sin embargo, al comunicarse con las otras hormigas del hormiguero, consiguen que las obreras les lleven comida, regulando así su entropía a través de un proceso negoentrotópico. Por último, cuando se estudian las colonias de hormigas, es difícil predecir cuál será su evolución. Las colonias son diferentes. Algunas colonias buscan menos comida en los días secos. Las colonias se diferencian en el equilibrio entre buscar agua para buscar semillas y conseguir de nuevo agua en forma de semillas. Los investigadores intentan entender por qué algunas colonias buscan menos comida, pensando en las hormigas como neuronas. Usando modelos de la neurociencia, al igual que una neurona añade su estímulo de otras neuronas para decidir si dispara, una hormiga añade su estímulo de otras hormigas para decidir si busca comida. Lo que se busca es saber si hay colonias ligeramente diferentes en cuanto al número de interacciones que necesita cada hormiga para salir a buscar comida, ya que así una colonia buscaría menos comida. Sin embargo, estos estudios, aunque muestren resultados aproximados del comportamiento de la colonia, no han llevado aún a los investigadores a predecir con total certeza la evolución de una colonia. Después de confirmar que las colonias de hormigas cumplen con las características esenciales de un sistema complejo, me propuse analizar los procesos de retroalimentación que tienen. Ejemplo de procesos de retroalimentación positiva. Un proceso de retroalimentación positiva podría ser la muerte de una hormiga, ya que las hormigas, como cualquier otro sistema vivo, no pueden volver a su sistema inicial después de morir. En el caso de las hormigas, los machos que están destinados únicamente a reproducirse mueren después del vuelo nupcial. Ejemplo de retroalimentación negativa. Las hormigas tienen un comportamiento especial en cuanto a su sistema de transporte. Cuando llevan los alimentos y se produce un embotellamiento, ellas mandan una señal para que las otras hormigas tomen caminos alternos. Esto es un ejemplo de retroalimentación negativa, pues el tráfico se logra regular sin dejar hormigas estancadas en el camino. Para terminar, realicé una cadena de razonamiento para responder a una pregunta que me surgió a medida que realizaba el trabajo. La pregunta es, ¿qué pasaría si la sociedad bogotana se comportara como una colonia de hormigas? Si la sociedad bogotana se comportara como una colonia de hormigas, entonces tendría una división del trabajo. Si la sociedad bogotana tuviera una división del trabajo, entonces habría una parte de la población dedicada a reproducirse y otra parte dedicada a satisfacer las necesidades básicas de los bogotanos. Si una parte de la población se dedica a la reproducción y otra a asegurar la subsistencia, entonces las necesidades básicas de los bogotanos estarían cubiertas. Si las necesidades básicas de los bogotanos estuvieran cubiertas, entonces todos tendrían acceso a una vivienda, alimentación, salud y educación. Si todos los bogotanos tuvieran acceso a una vivienda, alimentación, salud y educación, la sociedad bogotana sería una sociedad menos desigual. Por lo tanto, si la sociedad bogotana se comportara como una colonia de hormigas, sería una sociedad mucho menos desigual. Muchísimas gracias por su atención.